convocada para hoy, 1 de octubre de 2025 a las 13 horas. Por favor, secretario, proceda a realizar el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal. Buen día, con su venia, buenas tardes, perdón, presidente. Por instrucción del presidente municipal se procede al pase de lista. Licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal. Licenciada Paula Trade Hidalgo, síndica municipal. Presente. Regidora Elia Ortiz García. Presente, buenas tardes. Regidor Alan Salvador Moreno. Regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar. Presente, buenas tardes. Regidor Gabriel Rivas Ríos. Regidor Sergio Hugo Barón Pulido. Regidora Paz Hernández Pardo. Presente, buenas tardes. Regidor Alfredo González Sánchez. Presente, buenas tardes. Regidora Miriam Aide Barajas Basilio. Presente, buenas tardes a todos. Regidora Erika Lastra Jaimes. Regidor Salvador Aguilar Rea. Buenas tardes, presente. Y regidor Juan Miguel Serrano Gastelum. Presente, buenas tardes. Presidente, informo que hay una asistencia de 9 de los 13 integrantes de este cabildo. Muchas gracias. Tenemos quórum, por lo tanto es factible jurídicamente llevar a cabo esta sesión con la validez de los acuerdos a los que arribemos. Por favor, proceda a someter a este cuerpo colegiado el orden del día que se propone para el desahogo de la sesión. Con gusto, presidente. También informo que se incorpora a la sesión el regidor Alan Salvador Moreno. 20ª sesión ordinaria de Cabildo de Cuernavaca, Morelos, de fecha 1 de octubre de 2025. Como número 1, pase de lista de las y los integrantes del Ayuntamiento en funciones de Cabildo. Número 2, declaración del quórum legal de apertura de la sesión. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, presentación y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca correspondiente al mes de agosto de 2025, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Número 5, presentación y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se aprueba la incorporación de nuevos integrantes al padrón de peritos evaluadores auxiliares de la Autoridad Municipal de Cuernavaca a cargo del licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal constitucional de Cuernavaca, asistido por el ingeniero Fernando Ricardo Estrevel Montanch, director general del Impuesto Predial y Catastro. Número 6, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la 56ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con proyecto de decreto por el que se adicionan 5 párrafos al final, artículo 1 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de derecho al cuidado. Número 7, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Francisco Benítez Uriostegui en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 201/2025. Número 8, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano José Luis Mendoza Gutiérrez en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, /4 cera, /JRNF-169, /2023. Número 9, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Luis Fernando Delgado Villalpando en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 512/2025. Número 10, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana María Magdalena Pérez Rodríguez en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 476/2025. Número 11, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones
con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Alicia Vidal Cardoso Beltrán, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 418/2025. Número 12, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Ariadna Verónica de Santiago Quido, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 96/2025. Número 13, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Francisco Domínguez Tolentino, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1436/2024. Número 14, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Julieta María Guadalupe García Marzana, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 101/2025. El número 15, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Luz María Sandoval Beltrán, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Séptimo Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 280/2025. Presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Marisela Morales Ramírez, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 367/2025. Número 17, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana María Elena Paniagua Huerta, concubina del finado Aníbal Cárdenas Figueroa, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, /4 Cera, /JRNF-089, /2024. Número 18, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Armando Vázquez Aguirre, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, segunda sala, /94, /2024. Número 19, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Francisco Guadarrama Román, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, /4 Cera, /JRAEM-077, /2024. Número 20, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Marcos Ríos González, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, /primera sala, /301, /2024. Número 21, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Alma Rosa Martínez Salas. Número 22, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Faustino Manuel Guadarrama Trujillo. Número 23, presentación y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Rodolfo Jiménez Martínez. Número 24, cuenta los informes trimestrales emitidos por los regidores Gabriel Rivas Ríos y Juan Miguel Serrano Gastelu. Número 25, dispensa de la lectura y en su caso aprobación de las actas de la 19ª sesión ordinaria
y novena sesión extraordinaria de Cabildo celebradas los días 17 y 26 de septiembre de 2025 respectivamente, número 26 asuntos generales y número 27 clausura de la sesión. También doy cuenta de la incorporación del regidor Gabriel Rivas Ríos y nada más, es cuanto, señor presidente. Sí, muchas gracias, secretario. Por favor, someta en votación económica si es de aprobarse el orden del día propuesto. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse al manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente del Estado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca correspondiente al mes de agosto de 2025. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Gracias. Damos la bienvenida al tesorero Javier Arozarena Salazar para la exposición de ese punto. Adelante, tesorero, tiene la palabra. Gracias, señor. Buenas tardes. Presentamos a ustedes el corte de caja correspondiente al mes de agosto del año 2025. Ya se está proyectando en pantalla. Los ingresos del mes de agosto ascendieron a la cantidad de 162.549.000 pesos en números cerrados y los egresos a 201.246.000 pesos, también en números cerrados. Comparamos, como siempre, contra el mismo periodo del año anterior. Respecto al estado analítico de ingresos presupuestales del mes de agosto, de los 162.549.000 pesos, el 14.15% provino de impuestos, el 15.18% de derechos, el 2.08% de productos, el 3.63% de aprovechamientos, el 64.63% de participaciones y aportaciones, y el 0.33% de transferencias. Específicamente de recursos fiscales, del 1 de enero al 31 de agosto del 2025, de los 963.969.000 pesos que tenemos como presupuesto modificado de recurso fiscal, se recaudó el 83.49%. Esto incluye el reconocimiento de rendimientos financieros de enero a agosto. Respecto al estado analítico de ingresos presupuestales del 1 de enero al 31 de agosto del 2025, del presupuesto modificado de 2.473.548.000 pesos en números cerrados, se ha recaudado el 71.18%. En cuanto al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto al mes de agosto, de los 201.246.000 pesos devengados, se aplicó el 19.46% a servicios personales, el 6.75% a materiales y suministros, el 24.20% a servicios generales, el 20.09% a transferencias y asignaciones, el 0.14% a bienes muebles, el 3.60% a inversión pública y el 25.76% a deuda pública. Respecto al estado analítico del presupuesto de egresos, del 1 de enero al 31 de agosto del 2025, de los 2.473.548.000 pesos se ha comprometido el 74.32% y está disponible por comprometer el 25.68%. En el mes de agosto se pagaron finiquitos y juicios laborales por 1.339.298 pesos y a la cuenta de afectación, a la cuenta de balance por concepto de rectificaciones, se afectó por 50.451.709 pesos. Respecto a las transferencias, de 240.525.000 pesos,
entre dependencias afectando techo presupuestal ascendió a la cantidad de 23.252.000 pesos, y entre las mismas dependencias sin afectar techo presupuestal, 217.272.000 pesos. Respecto a las publicaciones, no ha habido por fuente de financiamiento, la clasificación por fuente de financiamiento permanece igual que meses anteriores, salvo que estamos ahí reconociendo los intereses de enero a agosto por fuente de financiamiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, tesorero. Vale la pena preguntar si el Ayuntamiento de Cuernavaca ha contratado alguna deuda con bancos o con particulares para financiar sus obras y servicios públicos. No, señor, ninguna. El rubro que aparece ahí como deuda pública es el crédito del SAT que estamos pagando, que este cabildo autorizó, tiene conocimiento y que vamos a concluir en el mes de diciembre el último crédito fiscal heredado, pero no se ha contratado deuda pública de ningún tipo, no hay deuda bancaria, somos autosuficientes, señor. Gracias. Y otra pregunta también importante, se ha hablado mucho de la disminución de partidas o participaciones federales. ¿Hay alguna afectación a nuestro presupuesto hasta el mes de agosto? No, señor, hasta el cierre del mes de agosto lo que tenemos estimado es lo que hemos recaudado, no hay ninguna afectación. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta respecto del corte de caja? Regidor Gabriel Rivas tiene la palabra. Gracias, presidente. Nada más quisiera yo pedir si me lo pudieran mandar esto a mi correo para que pudiéramos analizar un poco más a fondo por lo que se viene más adelante del presupuesto de egresos. Gracias. Sí, desde luego. Sí, señor, tesorero. con gusto. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Regidor Alfredo González. Gracias. Nada más sobre el punto, destacar dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con el seguimiento que la Comisión de Hacienda, a través de un servidor y de sus integrantes, hemos dado al tema relativo del corte de caja. La realidad es que siempre hemos encontrado una gran disposición por parte del área de la tesorería para disipar algunas dudas y demás cuestiones. Y nada más también advertir que yo veo prioritario empezar a proyectar como un segundo punto a partir del próximo año de ejercicio presupuestal, y lo hemos platicado también con el alcalde, perdón, con el tesorero, la parte relativa a aquellos saldos que parecen ya incobrables, pese a que el tesorero ha tenido a bien hacer diligencias en la Contraloría, incluso se han iniciado algunos juicios. Hay algunos saldos que aparecen todavía como pasivos y deuda pública, y hay algunos procedimientos que pudiéramos ir acotando, esto con la finalidad de, haciéndolo jurídicamente viable, me parece que podríamos estar hablando todavía a 2 años de poder tener finanzas mucho más sanas de las que ya demuestra aquí el ayuntamiento. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, por favor, secretario, someta a votación si es de aprobarse el corte de caja del mes de agosto que ha sido presentado. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes del ayuntamiento si es de aprobarse la iniciativa con proyecto de acuerdo que apruebe el corte de caja del ayuntamiento de Cuernavaca correspondiente al mes de agosto de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, tesorero. Como siempre, puntual el rendimiento de cuentas, un reconocimiento al área y a usted en lo particular. Por favor, secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se aprueba la incorporación de nuevos integrantes al padrón de peritos evaluadores auxiliares de la Autoridad Municipal de Cuernavaca a cargo del licenciado José Luis Uriostegui Salgado,
presidente municipal constitucional de Cuernavaca, asistido por el ingeniero Fernando Ricardo Estrever Montage, director general del Impuesto Predial y Catastro. Gracias. Este informe es en seguimiento a lo que este cabildo aprobó previamente, que fue la convocatoria para peritos valuadores que ejerzan esta función dentro del municipio de Cuernavaca. Había una lista de peritos, pero también había solicitudes de personas que, teniendo los conocimientos profesionales y las certificaciones correspondientes, no habían sido dados de alta. Así que la Junta Local Catastral llevó a cabo un proyecto de convocatoria, se sometió a este cabildo, este cuerpo colegiado la aprobó, se publicó, se registraron varias personas interesadas, se llevaron a cabo los exámenes y del resultado de esa convocatoria y los exámenes se ha considerado que las siguientes personas cumplen los requisitos y tienen los conocimientos y han acreditado el desempeño ético en el desarrollo de peritajes en materia de evaluación, y son los siguientes: Alba Aguilar Joaquín, Arcos Estrever Gregorio, Arbizu Guerra Jorge Enrique, Brito de la O Víctor Jesús, Cabaleiro Espíndola Romina Selene, Camacho Andrade Cristian Alan, Casarrubias Díaz Obdulia, Cervantes Macías Alfredo Bonifacio, Chichia González Luz Anairda, de la Cruz Noguerón Aida, Delín Magallón Ernesto, Echenique Magdaleno Violeta Jacqueline, Figueroa Guzmán Javier, García Aguirre Miriam, Guerra Ferrusca Rocío Elena, Guerrero Nares Francisco, Ibieta Zarco Sergio Humberto, Martínez Ruiz César, Mejía López Rodolfo Manuel, Pérez Estrada Yolanda Patricia. Estas personas son 20 las que presentaron examen y aprobaron y cumplieron con la presentación de todos los requisitos. ¿Por qué el ayuntamiento tiene que participar en estos trámites? Porque para fijar los valores catastrales en materia de traslado de dominio y el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, tradicionalmente muchas personas declaran valores más bajos a los comerciales que rigen las regiones catastrales. De ahí que la ley también establece la obligación de que el catastro municipal se sustente en las opiniones éticas y con conocimiento pleno del valor de la tierra y de las construcciones, para que el porcentaje que debe ingresar al municipio se garantice de manera adecuada, porque muchas veces el valor catastral es más bajo que el valor comercial y al no actualizar los valores catastrales se pretende realizar operaciones de traslado de dominio utilizando el valor catastral y no el valor comercial. De ahí que se requiera la actualización de este padrón y que las personas que se registren en él cumplan los requisitos profesionales. Así que en seguimiento a esta convocatoria, ese es el resultado que se somete a consideración del Cabildo. Si tienen alguna pregunta o comentario, regidor Gabriel Rivas. Gracias, presidente. Únicamente para preguntar y que no queden dudas, estos valuadores no se van a encargar de actualizar las tablas de valores catastrales, simple y sencillamente es para cualquier trámite de traslación de dominio, de actualización de valores, porque hagan algún movimiento de su propiedad, pero de momento no es este el objetivo de la actualización de las tablas de valores catastrales. Si es así, con gusto yo doy mi voto a favor. Es correcto lo que usted plantea. Efectivamente, los valuadores no participan de la actualización de tablas de valores catastrales, solo intervienen en actos jurídicos específicos y es para equilibrar los valores comerciales y catastrales en las operaciones de compraventa
y en el pago del ISABI. Así que si no tienen otra pregunta, por favor, secretario, someta. Sí, adelante, regidor Arnet Jiménez. Gracias, alcalde. Bueno, yo no soy parte de esta junta y me gustaría pedir de manera muy atenta al encargado del catastro si nos pudiera hacer llegar los resultados de las evaluaciones de estas nuevas personas que se integran. Gracias, es cuanto. Sí, por supuesto. Habemos aquí algunos integrantes de la Junta Local Catastral y se hizo un examen de conocimientos, de experiencia, para determinar si contaban con las aptitudes para llevar a cabo esto y quedan registrados. Así que, atento a su petición, solicitaré que les haga llegar cuál fue el proceso y cómo se dieron los resultados. Bien, gracias. Adelante, por favor. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se aprueba la incorporación de nuevos integrantes al padrón de peritos evaluadores auxiliares de la autoridad municipal de Cuernavaca. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el estado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Ahora vale la pena tener presente que el perito o el padrón de peritos evaluadores ya existía. Hay un padrón constituido de hace años y que ahora se actualizará con la inclusión de estas 20 personas y forman parte ya de este padrón total 79 profesionales, de los cuales me voy a permitir leer los nombres: Aguilar Castañeda Heriberto Oliver, Aguilar García Salvador, Altamirano Figueroa Efigenia, Alba Aguilar Joaquín, Amezcua Ilizaliturri Julio César, Antúnez Ramos Fernando, Arcos Estrever Gregorio, Arbizu Guerra Jorge Enrique, Arbizu Romano Luis Enrique, Barrera Alonso J. Jesús, Bastida Orozco Eduardo, Benítez Hilario, Benítez Gómez Edith, Brito de la O Víctor Jesús, Cabaleiro Espíndola Romina Selene, Camacho Andrade Cristian Alan, Carvajal Zapata Francisco, Casarrubias Díaz Obdulia, Castillo Beto Carlos Alberto, Cervantes Macías Alfredo Bonifacio, Chávez Camacho Alma Yolanda, Chichia González Luz Anairda, Contreras Ruano Leonardo, Cortina Mariscal Alberto Manuel, Cruz Contreras Jorge, de la Cruz Noguerón Aida, Belín Magallón Ernesto, Díaz Cervera Juan Pablo, Díaz Román Julio César, Díaz Sotelo Julieta, Echenique Magdaleno Violeta Jacqueline, Fernández Jiménez José Mauro, Figueroa Guzmán Javier, Fuentes Uribe Roberto, Galicia Ramos Víctor Hugo, García Aguirre Miriam, García Álvarez María Esther, Gómez Córdoba Julián Jacobo, Gómez Landero Ruiz Óscar, Gómez Plata María Marcela, González Jiménez Juan Carlos, Guerra Ferrusca Rocío Elena, Guerrero Nares Francisco, Gutiérrez Agüero Francisco Jesús, Hernández Galicia Silvia Conchita, Ibieta Zarco Sergio Humberto, Lizárraga Trujillo Jorge, López Bañales María Alejandra, López Cuevas Alberto, López Garduño Juan Carlos, Maldonado Mojica Dianelli Guadalupe, Mancillas Moisent Carlos Fernando, Mariscal Treviño Mauricio, Martel Mota Norma Elvia, Martínez Ruiz César, Mejía López Rodolfo Manuel, Memetla Martínez Citlali Guadalupe, Mendoza Benítez Dalia María, Mendoza Martínez Benito, Naranjo Uribe Fernando, Núñez Agüero Roberto, Ocampo Rodríguez Manuel, Osorio Baena Carlos Rafael, Pérez Estrada Yolanda Patricia, Ramírez Brugada Guadalupe Lucio, Rangel Guzmán Gustavo, Rangel Román Roberto, Rogel Jiménez Yuridia, Sánchez Orozco Ernesto, Sánchez Ramírez Gerardo,
Sandoval Aguayo Jorge, Sandoval Vázquez Joaquín, Sandoval Sam Edmundo Carlos, Santana Patiño Daniel Damasco, Estrafón Manzano Gabriela Margarita, Esteber Montán Fernando Ricardo, Tapia Huayec Nur, Torres Paredes Sara Luz y Vélez Suárez Carlos Alberto. Son 79 las personas que integran el padrón de evaluadores reconocidos por el Ayuntamiento de Cuernavaca. Con esto agotamos el punto del orden del día y procedemos a desahogar el siguiente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la 56ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con proyecto de decreto por el que se adicionan 5 párrafos al final, artículo 1 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de derecho al cuidado. Gracias. Este es un tema que ha sido materia de debate y algunas intervenciones de integrantes del Cabildo por el sistema de cuidados. Las personas que se han dedicado a cuidar a integrantes de la familia en un servicio no remunerado, no reconocido y que le resta oportunidades particularmente a las mujeres que en porcentaje son las que mayoritariamente se dedican a atender a adultos mayores, a personas con discapacidad o menores de edad que no pueden aún valerse por sí mismos. La iniciativa va vinculada también a una reforma al artículo 4 y 5 de la Constitución Federal que está en estudio, pero como lo señala el legislador morelense, no hay impedimento para poder anticiparse a una reforma de esta naturaleza, sobre todo porque posteriormente debe emitirse una ley que regule el tema y plasme las obligaciones de los integrantes de la familia y los derechos de las personas cuidadoras. Eso es una de las partes fundamentales de la reforma. La otra tiene que ver con la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas o dispositivos análogos, ya que análisis clínicos médicos han establecido que pueden ser incluso más dañinos que el consumo del tabaco de manera directa. La adición de químicos como formaldehídos afectan los pulmones y generan también una afectación a la salud pública y a la economía de las familias, ya que las lesiones que generan en los pulmones ocasionalmente en su tratamiento requieren grandes cantidades de recursos económicos. Así que esta propuesta de reforma que se remite al Ayuntamiento de Cuernavaca como parte del constituyente permanente me parece un acierto del Congreso del Estado. Y si ustedes tienen alguna opinión al respecto, sería muy importante darla a conocer. Adelante, regidor Alfredo González. Regidor Arnet Jiménez tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, es importante mencionar justo para el tema de las juventudes, ahora que precisamos pues el derecho a la protección a la salud de las personas y que se tiene que sancionar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, poder hacer un llamado dentro del comité de alcohol a todos los restaurantes, bares y pues negocios que en algún momento es donde más se da el uso de estos aparatos electrónicos, para que podamos, sí, de alguna manera homologar y cumplir pues esta ley de salud pública y que no pueda afectarnos a quienes no usamos estos aparatos. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, regidor Alfredo. Gracias. Primero, una duda de procedimiento y también debo aclarar que desconozco, seguramente la regidora Paz podrá ayudarme, toda vez que presidió la Comisión de Gobernación y Reglamentos también en la pasada administración, pero hasta donde recuerdo haber leído la parte del procedimiento cuando me tocaba estar como asesor del Congreso del Estado,
El trámite respectivo que se tiene que hacer a una reforma constitucional es, primero se presenta ante el ayuntamiento da cuenta al Pleno del Cabildo en sesión ordinaria, que sería el caso de hoy, y se remite a la Comisión de Gobernación y Reglamentos para que la Comisión de Gobernación y Reglamentos, en sesión de ese órgano colegiado, emita un dictamen relativo a un posicionamiento derivado de esa comisión. Ese dictamen puede ser positivo o negativo, con base en la consideración que tenga, en la representación de cada uno de los integrantes, y lo traen al Pleno del Cabildo nuevamente. Y ya el Cabildo determina ir a favor o en contra del sentido del dictamen, que no necesariamente es a favor o en contra de la iniciativa. Sin embargo, también varios de los asuntos que llegaron al Congreso del Estado siempre eran tramitados y se tomaba la contabilización de los votos cuando se integra el constituyente permanente, a razón de un criterio jurisprudencial que señala que todos los vicios en las comisiones se compurgan con la votación en pleno. Es decir, que si se fuera el procedimiento así, no afectaría en la contabilización al momento del que el Congreso del Estado avala con las 2/3 partes de la legislatura esta reforma constitucional. Yo lo único que solicitaría es, obviamente por eso también voté el orden del día a favor, porque me parece que pueden ser las dos vías. Yo lo único que solicitaría es que pudiéramos revisar el procedimiento, porque me parece interesante que se pueda enriquecer el debate en esa comisión. Por ejemplo, aquí me parece que hay un tema, a ver, yo no fumo, ¿no? Hace 5 o 6 años que dejé de fumar y ahora entro a la parte técnica. Pero me queda claro que va a haber gente que no esté conforme con esta reforma, ¿no? La gran mayoría, y ahorita lo acaba de referir la regidora Arnett, y yo estoy totalmente de acuerdo en los daños que hacen este tipo de aparatos electrónicos, pero la gran mayoría serán jóvenes los que no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, sí me parece que tiene que haber una confección en un pronunciamiento de este cabildo con mayor estadística, con mayor análisis, en cuánto impacta en términos económicos en la salud, ¿no? Cómo va a derivar este impacto también en los giros comerciales que permiten en algunas áreas de sus establecimientos fumar, y no de saque dar un posicionamiento nada más en el sentido de ir a favor o en contra de esta reforma. Yo anuncio que el sentido de mi voto será a favor, porque además, y eso también me parece que es una cuestión que el Congreso del Estado debió haber separado, nos ponen 2 puntos en un solo dictamen. Uno, el tema del derecho del cuidado, y otro, el tema de los vapeadores. Entonces, en la integralidad del documento tengo que emitir un solo voto para 2 planteamientos. Como para mí es más importante el tema de cuidados, tendré que votar a favor sin haber debatido lo suficiente el tema de los vapeadores. Insisto, yo no fumo y creo que deberíamos regular el tema de los vapeadores, pero sí quiero dejar constancia en acta del razonamiento de mi voto y solicitando muy amablemente que pudiéramos revisar el procedimiento. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidor. Regidor Gabriel Rivas tiene la palabra. Yo creo que los 2 puntos son importantes, tanto lo de los vapeadores que afectan la salud de los ciudadanos, como el asunto de las personas cuidadoras. Este es un tema que ha estado en la agenda ya desde hace mucho tiempo, porque hay personas que se dedican de tiempo completo a cuidar a personas con alguna discapacidad y que no pueden ni trabajar y tienen que dedicarse de tiempo completo, y esto ha originado, bueno, pues que haya personas que andan hasta con sus familiares discapacitados en la calle luego pidiendo dinero. Entonces, esto debe ser una situación de apoyar a estas personas que son cuidadoras de personas con alguna discapacidad. Por supuesto que yo me sumo, estoy completamente de acuerdo, y también en la otra cuestión de los vapeadores, porque pues afecta a la salud de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Regidora Paz Hernández tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo comentar que efectivamente en la administración anterior llevamos a cabo los 2 procedimientos en las reformas que venían del Congreso. Algunas fueron turnadas a la Comisión de Reglamentos para su análisis y otras fueron aprobadas directamente en el Cabildo, y creo que las 2 formas son válidas. Recordemos que también el reglamento establece que cuando son asuntos de urgente e inmediata resolución se puede entrar al Cabildo.
Y en esta reforma, bueno, yo también estoy a favor de los 2 puntos, sin embargo creo que ya será tema de sí hacer algunas adecuaciones a reglamentos, porque creo que donde debe de ir o eliminarse el uso del cigarrillo electrónico o eléctrico, perdón, no si electrónicos, es en el catálogo de giros ARE. A la emisión de las licencias creo que es ahí donde se debe de adecuar, y sí debe de pasar por la Comisión de Reglamentos y a su vez pues hacer la indicación a todos los contribuyentes que tienen algún negocio de que pues esto va a entrar en vigor. Tengo conocimiento que en algunas plazas comerciales y en algunos lugares se empezó ya a regular y a prohibir las máquinas en las que los podían adquirir, pero sin duda se tiene que regular desde el catálogo de giros y dar la instrucción a licencias de funcionamiento, que en este caso es la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, yo me dejo de tarea esta reforma para adecuar el reglamento que tiene que ser y llevar esto. En cuanto a los cuidados, pues yo estoy a favor. Es cuanto. Gracias. Para ir orientando un poco el tema, déjenme leerles lo que se propone incorporar al artículo 1 bis de la Constitución. En la primera parte dice: toda persona tiene el derecho al cuidado, entendido como todas las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, abarcando las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los hogares, el cuidado de los miembros de la familia, la educación de hijas e hijos y el propio autocuidado. El derecho al cuidado incluye el reconocimiento del derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado, así como al reconocimiento del valor del trabajo de cuidados y la garantía de los derechos de personas que proveen cuidados, independientemente de su situación de vulnerabilidad o que requieren de cuidados especiales, ayudas técnicas o apoyos humanos, sobre la base de los principios de igualdad, universalidad, progresividad y no regresividad y corresponsabilidad social y de género. Se establecerá un sistema estatal de cuidados que tendrá como finalidad la creación y ampliación de servicios de cuidados, regulando los servicios públicos y privados de cuidados, así como la regulación de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de cuidados y su formación, capacitación y profesionalización. Asimismo, dicho sistema deberá generar y gestionar información actualizada y datos abiertos sobre la materia que permitan medir el impacto de las políticas de cuidados que el sistema implemente, así como definir la política en la materia. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado garantizará el respeto a este derecho en los términos que señalen las leyes respectivas. En cuanto al otro punto, el párrafo señala: para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley. Eso es en concreto lo que se ha señalado. Coincido con la opinión del regidor Alfredo González. Esta no debería formar parte del mismo precepto, sino quizás un apartado distinto, ya que no tienen un vínculo de manera directa, salvo la consecuencia del uso constante de estos sistemas de aspiración de humo compuesto químicamente. Entonces, este es el proyecto de reforma que está planteando a la Constitución del Estado. Así que sobre eso, si tienen algún otro comentario respecto de lo que comentaba el regidor Alfredo González, efectivamente la práctica puede llevarnos a someter a la Comisión de Reglamentos una revisión de la propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, en sentido estricto no se trata de un reglamento ni de una ley secundaria, sino de una reforma a nuestra máxima ley estatal, y por lo tanto estimamos que, dada
la naturaleza de esta reforma, la fácil comprensión de los artículos que se pretende adicionar, este cuerpo colegiado estaría en condiciones de emitir un voto, ya sea a favor o en contra, si coinciden con lo que el Congreso del Estado ha propuesto. Así que quería comentar algo más, regidor, adelante. Sí, gracias. Igual sobre el punto, cuestiones de carácter técnico e insisto, advierto que mi voto será a favor y también estoy a favor de que se pueda regular y sancionar la utilización relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señala la ley, y cito textualmente. Por ejemplo, otro error que yo veo aquí es que en la parte del impacto presupuestal la comisión dictaminadora dice que no lo hay. Sin embargo, en el penúltimo párrafo dice: se establecerá un sistema estatal de cuidados. Por supuesto que eso va a tener un impacto presupuestal. Entonces, por técnica legislativa, me parece que el dictamen de suyo viene mal, así lo voy a decir, lo digo con mucho respeto para los trabajos que se hacen en el Congreso. De ahí que la parte interesante es justo la que refiere la regidora Paz. Creo que si damos apertura en lo que toca la emisión del dictamen por parte de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, no sobre la exposición de motivos, porque esa ya no puede variar, sino sobre el razonamiento en el sentido que va a emitir la comisión, vamos a poder nosotros regresarle un documento al Congreso en donde advirtamos estos errores. Si logran ellos el voto del constituyente previo a la discusión del presupuesto de egresos, la miscelánea fiscal, pudieran estar modificando incluso este articulado, o en las leyes secundarias advertir que sí hay un impacto presupuestal, ¿no?, que podría ser ahí incluso. Y por otro lado, pues también es ambiguo, ¿no?, cuando dice: para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, hasta ahí bien, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, venta, distribución, hasta consumo, ¿no? Y entonces también ya ahí nos ponen entredicho, porque va a ser una cuestión de orden reglamentario, que incluso al amparo de cómo está redactado el texto, no sé si en Cuernavaca existan empresas que se dedican a vender esto, pues básicamente ya no podrían vender, ¿no?, o a lo mejor disminuir es decir, cierro con esto, es un tanto como lo que pasó, y también lo aplaudimos, y a mí me tocó estar en ese proceso de la famosa ley de la provisión de plásticos de un solo uso. Ponían los uniceles, y hay empresas familiares, y ya no hablemos de grandes industrias, en colonias populares, de gente que se dedicaba a vender unicel, ¿no?, y no les dimos una salida comercial para poder tener otra actividad, ¿no? Entonces, sí, de pronto creo yo que valdría la pena, si no se hace en el Congreso, que nosotros hiciéramos un esfuerzo mayor para remitirles allá las observaciones, y en una de esas a lo mejor les ayudamos un poco. Nada más, es cuanto. Gracias, alcalde. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Bueno, en principio, en materia de reforma constitucional, como somos parte del constituyente, podríamos incorporar observaciones, pero nuestra norma no reconoce el reenvío, así que tendríamos que pronunciarnos a favor o en contra. Pero si lo hacemos a favor, como entiendo que podría darse por este cabildo, sí podemos hacer las observaciones que se han planteado, y aún más, porque si queremos garantizar la protección de salud de personas que usan estos sistemas electrónicos, también afectamos su derecho al libre desarrollo de la personalidad, como ha ocurrido en temas de sustancias vegetales, que alguien puede consumirla y puede generarla de manera individual. Lo que no puede hacer es contaminar el ambiente y afectar a otras personas que no desean consumirla, y por eso se ha prohibido el uso en espacios públicos, y tendríamos que ir hacia una reglamentación una vez que esta norma se vuelva vigente y obligatoria en cuanto a los lugares donde no puede utilizarse, pero no prohibirlo en el uso individual cuando están dentro de espacios privados. Entonces,
¿Algún otro comentario? Bien, si no tienen más comentarios, procederíamos a la votación y sí, reitero, vale la pena que las observaciones que se han hecho sí se incorporen al documento que se envía al Congreso con el resultado de esta votación. Adelante, regidor Gabriel Rivas. Sí, yo creo que sería conveniente tanto lo que ha mencionado la regidora Paz como el regidor Alfredo, de que ojalá se separaran y que no fueran en un solo artículo las dos cuestiones que tienen por lo menos distinta naturaleza, y que por el otro lado se hagan las observaciones que se han vertido aquí. Gracias. Sí, incluyendo esta que es trascendente, que sí habrá un costo si hablamos de un sistema estatal de cuidados. Adelante. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la 56ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con proyecto de decreto por el que se adicionan 5 párrafos al final artículo 1 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de derecho al cuidado. Quienes estén por la afirmativa, si no se manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente del Estado, la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias a todas y todos. Continuemos, por favor, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación de los dictámenes emanados de la Comisión Dictaminadora de Pensiones a cargo del regidor Salvador Aguilar Rea. Gracias nuevamente. Solicito a ustedes, como lo hemos venido haciendo, si tienen a bien que el presidente de la comisión, Salvador Aguilar Rea, pueda dar lectura de corrido a todos los dictámenes que serán sometidos a este cabildo. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano. Adelante, regidor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Con el permiso de usted y de los compañeros miembros del cabildo, damos a conocer los dictámenes que se presentan el día de hoy para su consideración y, en su caso, aprobación. 1. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Francisco Benítez Uriostegui, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 201/2025, desempeñando como último cargo el de operador en la Dirección de Infraestructura Urbana, con 22 años, 7 meses y 14 días de servicio ininterrumpido para este ayuntamiento, debiendo de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 2. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano José Luis Mendoza Gutiérrez, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA/4 diagonal JRNF-169 /2023, desempeñando como último cargo el de Policía Primero en la Dirección General de la Policía Preventiva, con 19 años, 7 meses y 18 días laborados ininterrumpidos, deberá de cubrirse al 75% del último salario. 3. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Luis Fernando Delgado Villalpando, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 512/2025, desempeñando como último cargo el de policía en la Dirección General de Policía Preventiva, con 10 años, 2 meses y 15 días de servicios laborados de manera ininterrumpida, deberá de cubrirse al 50% del último salario del solicitante. 4. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana María Magdalena Pérez Rodríguez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 476/2025, desempeñando como último cargo el de intendente en la Delegación General Lázaro Cárdenas del Río, con 25 años, 7 meses y 7 días laborados de manera ininterrumpida, deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 5. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Alicia Vidal Cardoso Beltrán, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Quinto de Distrito
en el estado de Morelos dentro del juicio de amparo 418/2025, desempeñando como último cargo el de policía segundo en la Dirección General de Policía Preventiva, con 18 años, 11 meses y 14 días laborados de manera ininterrumpida. Deberá de cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 6. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Ariadna Verónica de Santiago Quido, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos dentro del juicio de amparo 96/2025, desempeñando como último cargo el de auxiliar administrativo en la Dirección General de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Cultura, con 23 años, 7 meses y 8 días laborados de manera ininterrumpida. Deberá de cubrirse al 75% del último salario de la solicitante. 7. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Francisco Domínguez Tolentino, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1436/2024, desempeñando como último cargo el de intendente en la Dirección General de Desarrollo Sustentable, con 26 años, 6 meses y 13 días laborados de manera ininterrumpida. Deberá de cubrirse al 80% del último salario del solicitante. 8. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Julieta María Guadalupe García Marzana, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 101/2025, desempeñando como último cargo el de taquimecanógrafa en la Oficialía del Registro Civil 01, con 30 años, 11 meses y 13 días laborados ininterrumpidamente. Deberá de cubrirse al 100% del salario del solicitante. 9. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Luz María Sandoval Beltrán, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 280/2025, desempeñando como último cargo el de técnico informático en la Dirección Administrativa de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, con 21 años, 5 meses y 16 días laborados de manera ininterrumpida. Deberá de cubrirse al 65% del último salario de la solicitante. 10. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Marisela Morales Ramírez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 367/2025, desempeñando como último cargo el de técnico informático en la Dirección de Nómina, con 19 años, 11 meses laborados ininterrumpidamente. Deberá de cubrirse al 55% del último salario de la solicitante. 11. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Ma Elena Paniagua Huerta, concubina del finado Aníbal Cárdenas Figueroa, quien en vida prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, desempeñando el último cargo de policía en la Dirección de Policía Preventiva, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA, diagonal cuarta cera, diagonal JRNF-089, diagonal 2024. Deberá de cubrirse al 50% del último salario que hubiese gozado el finado. 12. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Armando Vázquez Aguirre, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, diagonal segunda sala, diagonal 94, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de policía segundo en la Dirección General de Policía Preventiva, con 9 años, 7 meses y 3 días laborados de manera interrumpida. Deberá de cubrirse al 60% del salario del solicitante y le corresponderá su nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía primero. 13. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Francisco Guadarrama Román, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, diagonal cuarta cera, diagonal JRAEM-077, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de policía preventiva, con 9 años, 5 meses y 18 días de servicios laborados de manera ininterrumpida. Deberá de cubrirse al 65% conforme a la remuneración que le corresponde a la nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía segundo. 14. Dictamen por el que concede pensión por jubilación
y jerarquía inmediata superior al ciudadano Marcos Ríos González, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA, diagonal primera sala, diagonal 301, diagonal 2024, desempeñando como último cargo el de Policía Vial en la Dirección de Policía Vial con 5 años, 4 meses y 3 días de labores de manera ininterrumpidos. Deberá de cubrirse el 60% del salario del solicitante y con la nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. 15. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Alma Rosa Martínez Salas, desempeñando como último cargo el de técnico informático en la Dirección del Rastro Municipal con 30 años, 4 meses y 1 día laborado de manera ininterrumpida. Deberá de cubrirse al 100% del último salario de la solicitante. 16. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Faustino Manuel Guadarrama Trujillo, desempeñando como último cargo el de técnico especializado en la dirección del organismo desconcentrado Innovaciones Jardines de la Paz con 27 años, 11 meses y 22 días de servicio ininterrumpidos. Deberá de cubrirse al 85% del último salario del solicitante. Y 17. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Rodolfo Jiménez Martínez, desempeñando como último cargo el de jefe de brigada en la Dirección de Parques y Jardines con 29 años, 6 meses y 26 días laborados de manera ininterrumpida, y deberá de cubrirse al 95% del último salario del solicitante. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o comentario respecto de los dictámenes que se han presentado? Muy bien. Al no haber comentarios, por favor, secretario, someta a votación si es de aprobarse en lo individual cada uno de los decretos que se han presentado. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente del Estado, la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Bien, muchas gracias, regidor. Reconocimiento a usted y a la comisión que preside. Seguimos con el tema de los trámites que han hecho algunas personas que ya se retiraron, y la petición que este cabildo ha hecho es que tomemos los más antiguos que no requieran de un trámite de amparo o de juicio administrativo para que sean sometidos a este cabildo. Lo mismo viudas, personas de edad avanzada o huérfanos. Adelante. Sí, señor presidente, atendiendo a la indicación de usted de este cabildo, estaremos celebrando reunión con la nueva titular de la Secretaría de Administración, con la contadora Rosa Isela, para iniciar estos trabajos y se pueda atender lo que se ha indicado, atender las peticiones más antiguas. En esta sesión hemos conocido, en su mayoría fueron sentencias de órganos jurisdiccionales, y solo 3 de ellas de compañeros trabajadores y compañeras que se encontraban en un estado de salud de enfermedad, que requirieron que se aprobara su pensión el día de hoy, pero se cumple la indicación. Muchas gracias. Creo que por solidaridad y por humanidad muchas personas requieren que ya resolvamos sus peticiones. Gracias. Adelante, por favor, secretario. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a dar cuenta del informe trimestral emitido por los regidores Gabriel Rivas Ríos y Juan Miguel Serrano Gastelo. Gracias. Por favor, agréguelos a sus expedientes respectivos para que obren conforme a derecho. Y continuamos con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación de las actas de la 19ª sesión ordinaria y 9ª sesión extraordinaria del Cabildo, celebrada los días 17 y 26 de septiembre de 2025, respectivamente. En virtud de que ya fue circulada a todos los integrantes con oportunidad presente, solicito a este honorable Cabildo la dispensa de la misma y proceder a su aprobación. Por favor, someta a votación.
Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si son de aprobarse la dispensa de la lectura y en su caso aprobación de las actas de la 19ª sesión ordinaria y 9ª sesión extraordinaria de cabildo celebrada los días 17 y 26 de septiembre de 2025 respectivamente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente del Estado, la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. Gracias. ¿Tienen algún asunto general que tratar? Yo tengo algunos informes que compartir con ustedes. El primero que hacemos público: inició hoy la campaña de pago anticipado del impuesto predial. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las personas que lo deseen podrán acudir a la tesorería a hacer el pago y, de acuerdo con la ley, tendrán un estímulo fiscal del 15% sobre el monto que se deba pagar, tanto en predial como en servicios públicos municipales. El segundo punto, bueno, antes de pasar y complementando el primero, las personas que acostumbran a acudir a la tesorería, una vez que han pagado, reciben una boleta con 5 posibilidades de votar para que el 40% de lo recaudado en la región catastral se invierta en la misma. Los conceptos son pavimentación y bacheo, alumbrado público, instalación de cámaras de videovigilancia, embellecimiento de la ciudad y agua potable y drenaje. Conforme a las opiniones que se emitan, este cabildo determina destinar un porcentaje de este impuesto para realizar las obras a las que me he referido, o prestar los servicios o adquirir los bienes e instalarlos, como ha venido sucediendo. Así que invitamos a la población a que acuda a cumplir con esta responsabilidad. Segundo tema, hoy el tesorero Javier Arozarena Salazar acudió al Congreso del Estado a presentar la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, cumpliendo dentro del límite que establece la ley, que es el 1 de octubre, para presentar este proyecto. Ya corresponderá al Congreso el análisis y, en su caso, aprobación de los conceptos que están contemplados en la misma para obtener los recursos que permitan el funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca. Tercer tema, quiero externar una felicitación a la gobernadora Margarita González Arabia. Hoy ha rendido su primer informe de gobierno. En él se reflejan muchas actividades, muchas acciones y algunas obras que el gobierno del Estado ha implementado. La visita que hizo ayer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también habló de inversiones que se anticipan para el Estado de Morelos por el esfuerzo de la propia gobernadora. Uno de ellos es el paso a desnivel de la autopista México-Cuernavaca hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el centro de convenciones, el circuito carretero y también inversión en mejora de las carreteras federales que hay en el Estado de Morelos. Hay temas fundamentales que este cabildo ha aprobado que coincidamos con los esfuerzos federales y estatales, como es la inversión en obras hídricas, la perforación de un pozo para agua en la colonia Tepeyac, la rehabilitación de la planta de tratamiento de Acapancingo, entre otras, y también hemos recibido el apoyo de la gobernadora para celebrar el convenio denominado 3B con el SAT, que permite que el municipio pague solamente el 25% de las deudas que se venía arrastrando con el SAT. Así que hay mucho que reconocer y lo hago públicamente en representación del municipio de Cuernavaca. Finalmente, quiero compartirles que también, a petición de quienes integran este cabildo,
Hemos ya realizado una lista de las personas que aún no cobran el finiquito a que tienen derecho por haber obtenido el decreto de pensión, y que durante este mes vamos a estarles pagando lo que conforme a derecho les corresponde. Así que a quienes aún no han recibido el finiquito, les pedimos acudan a la Secretaría de Administración para hacer sus trámites y reciban el pago que les corresponde en este mes, para que cerremos el año sin tener este incumplimiento en el que hemos incurrido durante estos meses previos. Así que es cuanto, regidor Gabriel Rivas. Gracias, presidente. Se han acercado a las regidurías o a la regiduría que represento varias personas adultas mayores y personas con discapacidad para saber si se les va a aplicar el descuento que anteriormente se les aplicaba del 50% en cuanto a impuestos y servicios. Era nada más esta la pregunta. Sí, lo contempla la propia ley y lo vamos a aplicar en el momento en que acudan a hacer el pago anticipado. Directamente en caja. Bien. Si no tienen algún otro comentario o asunto general que tratar, agotamos este punto y procedemos al siguiente. Presidente, informo que no existen más asuntos que tratar, por lo que el siguiente punto es la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 14:20 del día 1 de octubre de 2025, clausuramos los trabajos de esta sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a Abraham Baena Castro, que nos ha hecho favor de traducir esta sesión de Cabildo a las personas sordomudas. Muchas gracias.